vez más participar en este diplomado, este ciclo, que continuamente me han hecho favor de invitarme y les agradezco mucho. Entonces, una vez hecho este punto, o pasado este punto, quiero entrar de lleno al tema porque me resulta muy importante. Creo que tenemos muchos problemas. Yo no soy arquitecta, pero he lidiado con muchos arquitectos que no toman en cuenta la investigación histórica al momento de pensar en una restauración. Hay otros que se preocupan mucho y, y hacen las cosas, digamos, como se debe. Pero creo que la, la intención de esta sesión es justamente reflexionar en torno a la posibilidad, o a la necesidad, mejor dicho, de hacer una investigación previa antes de empezar con la restauración histórica. Pues sí, la restauración del patrimonio edificado. Como no veo a nadie porque todo el mundo está sin pantalla, si alguien tiene y siguen ahí, porque a lo mejor le estoy hablando a puras máquinas y no hay nadie atrás de cada una. Si quisieran hacer alguna pregunta en algún momento, sí, usted sí, pero de los alumnos nadie. Nada. Entonces, por eso comento que si alguien está realmente ahí y quiere hacer una pregunta, pues a la hora que quiera puede levantar su mano sin ningún problema. Entonces, bueno, yo mientras le hablo a la pantalla, confiando en que hay alguien allá atrás. Entonces, esto, tenemos que pensar que la investigación es fundamental para evitar errores de interpretación a la hora de emprender un trabajo de restauración. A partir de la Carta de Venecia, que como ustedes saben, es un documento de la UNESCO de 1965, se comenzaron a valorar el respeto al monumento y a su entorno. Sin embargo, diversas circunstancias, como la rapidez en la entrega de los trabajos y la falta de interés de muchos arquitectos, produce que en la mayor parte de las veces se lleven a cabo trabajos que en lugar de restaurar, transforman al adecuar el inmueble a nuevas funciones. Eso es clarísimo y creo que en ciudades patrimonio como lo son la Ciudad de México y Puebla, vemos hecho de eso con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia vemos que se emprenden restauraciones que en vez de mejorar el inmueble, lo deterioran terriblemente y se perdió la esencia de lo que buscaban. Entonces, déjame ver, es que aquí cómo le cambio. Llevan 2 meses de aquí. Esto, si no usamos la investigación histórica, si no la tomamos en cuenta, los elementos que se presentan como resultado de las calas se toman como punto de partida, se inicia mal, porque todos estos elementos que se van encontrando a la hora de ir haciendo calas se deben de considerar interrogantes, no elementos que nos sirvan para definir algo. La falta de información previa puede confundir y no entender lo que se está descubriendo. Se puede dar el caso de que por falta de información, de documentación, se atribuya a una época o a un autor el origen de un inmueble. Y esto, yo les voy a poner aquí un ejemplo, pero sucede con mucha frecuencia, que por encontrar alguna cosita, una piedra con un número o con algún dato, la gente se equivoque y lo tome como dato. Y entonces da por resultado que esos datos dan por buenos y se conviertan en verdaderos. Y como tales se dan a conocer. Con el tiempo, esa información errónea se convierte en tradición, aunque no, nadie tenga la manera de comprobarlo. Incluso se llegan a imprimir obras con estos datos. Yo he visto cantidad de errores en ese sentido, porque se encontraron una piedra, porque se encontraron un color determinado, un elemento que por allí les dio un tipo. Entonces afirman que ese monumento es de tal época y muchas veces es completamente equivocado. A veces una placa o una inscripción que por ahí se encuentra confunde al neófito o al flojo. El flojo es el más clásico, porque se equivoca y ahí lo deja y no busca información. Este es el caso concretísimo que me consta del recinto parlamentario en Palacio Nacional. Este grabado es de 1840 y está representando al recinto parlamentario que funcionaba entonces ya en el Palacio Nacional. Resulta que cuando se hicieron trabajos de restauración, bueno, el recinto parlamentario se quemó
en 1872, a 100 años, y se perdió su rastro. O sea, se quemó, apagaron el incendio y el Congreso se fue a otro lado. Tuvo muchos cambios, muchas modificaciones, pero la, el espacio que lo ocupaba se llenó con oficinas, se perdió por completo. Incluso hay fotografías de los años 60 donde se ven las paredes curvas, como vemos aquí, y aquí se habían convertido en oficinas. Entonces, se había perdido por completo la memoria. A los 100 años del incendio, en 1972, el presidente Echeverría decidió restaurar el recinto parlamentario y devolverle su grandiosidad. Resulta que durante esos trabajos se encuentran esta placa que dice año 1845. Y el que estaba haciendo la restauración lo dio por bueno. No se preocupó por nada de checar simplemente la litografía de aquí, que es de 1840, porque se tiene el dato de quién la hizo, porque se sabe que la hizo Pedro Gualdi. Y lo peor es que esa litografía, en la que nadie reparó en el año, se tomó como base para la reconstrucción. Entonces, es increíble que en vez de buscar el año en que se hizo esta litografía, aprovecharan esta fecha y la dieran por buena. A pesar de que, buscándole un poco más, encontramos que se inauguró el 3 de febrero de 1829. O sea, bastantes años después, 16 años antes, perdón, que lo que dice la placa. Y decía, este es un texto tomado de Carlos María de Bustamante, y dice, hoy se ha estrenado el Salón Magnífico de Diputados. Y puede decirse que con un mal agüero, pues lo primero que se vio fue el proyecto de ley estatal. Pero lo que nos importa aquí es que dice, hoy se ha estrenado el magnífico Salón de Diputados. Y luego, el miércoles 1 de abril, hoy ha tomado posesión de la presidencia el general Guerrero. Al acto se le dio toda la magnificencia. Estrenóse la sillería de bálsamo en el Salón de Diputados y una bella alfombra, colocándose bajo el dosel de terciopelo enfrente del solio de Nuestra Señora de Guadalupe. Concurrió mucha gente, aunque alguna con temor, porque se había dicho que el edificio estaba ruinoso, pero reconocido por los arquitectos y el ingeniero don José Rincón, se dio por bueno. Después de leer el acta de ayer, se presentó Guerrero y al pie del solio leyó con voz alta la fórmula del juramento. Después se colocó bajo el dosel, que también se estrenó y quedó magnífico, a la izquierda del presidente de la Cámara, y leyó un discurso que es regular, se imprima, pero lo leyó con energía y bien demostró el payo que sabe leer con desengaño de muchos que estaban allí presentes. Entonces, miércoles 1 de abril, ya se había inaugurado, según dice aquí, el 3 de febrero, y el 1 de abril del 29 se inauguró. Sin embargo, esta placa que encontraron en la restauración ya les hizo creer que esa era la buena, y entonces ni la litografía ni estos textos sirvieron. Inclusive hay un relato de enero del 40 que dice, asistimos a la apertura del Congreso, y dice, la Cámara de Diputados no es de grandes proporciones, pero es hermosa y de buen gusto. Frontera a la silla de la presidencia se encuentra la imagen representada de cuerpo entero de la Virgen de Guadalupe. Alrededor del salón, que tiene forma de un hemiciclo, están inscritos los nombres de los héroes de la independencia y del emperador Iturbide, que está colocado a la derecha de la silla presidencial con su espada colgando de la pared. Esto es del 40. O sea, ya encontramos 3 elementos. La litografía del 40, los textos del 29 y este relato del 40. Sin embargo, el arquitecto restaurador se fue con la finta de la placa o de la piedra que dice 1845. Y entonces se colocó una placa después de la restauración con una conclusión acelerada. Y aquí dice, en este histórico recinto de la representación nacional dio vida institucional, representación popular, dio vida institucional a la nación desde el año de 1845. O sea, nadie buscó los datos, nadie buscó lo que les acabo de leer del 29, nadie se fijó que la litografía era del 40 y nadie buscó las crónicas de la marquesa Calderón de la Barca. Entonces, con una fecha
escrita en una piedra sin haber hecho mayor investigación. Se colocó una placa con un dato erróneo y como tal se repitió en muchísimas publicaciones a lo largo de muchos años hasta que finalmente se pudo cambiar esto. Entonces, hay personas que las fuentes que se consideran modernas se rechazan sin advertir que en muchas ocasiones aportan datos, como ya señalamos, que fueron realizadas antes de las últimas intervenciones. Exactamente es lo que acabamos de ver. Existen diversas producciones como óleos, litografías, acuarelas, grabados, que permanecen en museos o colecciones, que pueden dar detalles precisos sobre un elemento en particular. El caso de Berlín y Versalles. Esta es una casona que se encuentra en la colonia Juárez, de aquí de la Ciudad de México. Desafortunadamente, esta parte de atrás, este cuerpo que se ve aquí atrás, se destruyó ya hace muchos años, a pesar de que está catalogado como monumento artístico de la nación. No importó, y esta parte de acá atrás se tiró. Pero la parte de enfrente, este pico con esta torre, se conservó. Esta fotografía es de 1900, dice aquí que inauguró en 7. Vamos a ponerle que la fotografía sea de 10. Permaneció en buenas condiciones hasta 1980, cuando empezó un proceso de deterioro. Después vino el sismo de 1985 y el deterioro aumentó. Sin embargo, fotografías como esta que encontramos como de los años 60 permiten apreciar detalles constructivos y ornamentales que resultan de gran importancia al momento de emprender un trabajo de restauración. Aquí encontramos un plano, que esto estaba en una tesis que hay que buscar. Y les pongo el ejemplo, porque para la restauración de este edificio, el arquitecto restaurador, que en paz descanse, Javier Villalobos, me contrató para hacer la búsqueda de información histórica. Entonces, hubo que buscar en muchas partes porque no eran épocas todavía de que hubiera muchos recursos en línea. Sin embargo, encontramos esta tesis, encontramos las fotografías y esta tesis, bueno, da mucha idea. Y esta parte de la izquierda es la que les digo que se demolió, a pesar de estar catalogada como Monumento Artístico Nacional. Valió sombrilla. Lo que sobrevivió es esta parte. Que está aquí, hasta ya desde antes, mucho antes, no sé si a consecuencia del sismo, la verdad no lo sé. No, fue después del sismo, porque el decreto era posterior. El decreto era como del 90. O sea que con todo y decreto, esto se demolió. Pero esto sobrevivió. Y entonces estas fotografías permiten conocer cómo estaba el inmueble, aunque esta foto es como de los años 60. Y se fijan acá atrás, ya hay edificios relativamente modernos. Ustedes disculparán estas fotos porque las tomé con un celular de 2005, entonces eran malísimas, pero era lo único que tenía yo ahí. En este estado de deterioro se encontraba el edificio cuando se procedió a su restauración. En estas condiciones lamentabilísimas estaba, completamente abandonado, y de milagro no se había venido abajo. Entonces se procedió a sostener, a tapiar para que se pudiera restaurar con seguridad para los trabajadores. Así estaba, o sea, vean en qué condiciones estaba. Estaba terrorífico. Se procedió después de un año, miren, acá está el edificio que se hizo en el lugar donde estaba el antiguo mismo, se demolió con los trabajos de restauro para tratar de regresarle, cuando menos, por fuera, su imagen original. Y así quedó. Este es el inmueble ya restaurado. Gracias, y si ustedes se fijan, realmente se regresó a la imagen original que tenía el inmueble, de acuerdo a las fotografías que vimos. De hecho, la búsqueda de información, si bien debe ser previa al inicio de los trabajos, no debe suspenderse durante el desarrollo, ya que al ir descubriendo los elementos constitutivos, debe evitarse una interpretación acelerada o apresurada. Lo mejor sería que hubiera una persona encargada de realizar este trabajo de manera continua. Y yo, si alguno de ustedes que me está escuchando se dedica a la restauración,
yo sí les recomiendo que contraten un historiador que tenga conocimiento de patrimonio edificado, porque no todos los archivos van a tener información sobre inmuebles antiguos. Hay que saber dónde buscar, hay que saber qué fondos consultar, hay que saber qué archivos ver y qué fotografías nos pueden ayudar. Entonces, hay varios tipos de documentación. La histórica, documentos como actas de cabildo, testamentos, inventarios y contratos, así como planos, croquis y proyectos, libros, revistas y folletos. Por ejemplo, el acta levantada con motivo del motín acontecido en la Plaza Mayor de la Ciudad de México en febrero de 1692, que destruyó gran parte de Palacio Nacional. Si uno lee aquí lo que pasó entonces, te enteras cómo estaba el palacio y qué fue lo que se destruyó. Aquí podemos ver una imagen, un óleo, donde vemos el Palacio Nacional. Este es un fragmento destruido y podemos entender cómo estaba y cómo quedó y cómo se veía. Y podemos conocer algunos de los elementos constructivos que tenía antes del incendio. En el caso de documentos, muchos materiales pueden permanecer inéditos, por lo que la búsqueda debe realizarse directamente en archivos. El ejemplo es el mejor, digamos, es el Archivo General de la Nación. El único problema que tiene es que no tiene documentos en línea. Tiene, digamos, su catálogo en línea, pero no puedes entrar a los documentos. O sea, el Archivo General de la Nación es un repositorio indispensable a la hora de hacer una investigación sobre patrimonio, pero tienes que ir. O sea, no es difícil acceder a los fondos del archivo, ni siquiera te exigen que estés llevando a cabo una exposición o una investigación específica. Tú puedes entrar allí solo con identificarte, sacar una credencial de investigador y puedes ir. Y allí, entre los 322 fondos, hay manuscritos, impresos, fotografías, ilustraciones diversas, microfilms y materiales audiovisuales, además de una biblioteca enorme, muy importante. El acervo es muy vasto y representa, como ya les dije, una de las mejores fuentes de información para la localización de datos sobre construcciones a partir de la revisión cuidadosa de sus fondos. Existe la Guía General del Archivo, como podemos verla aquí. Son ejemplos de las páginas de la Guía del Archivo, que ahora dije yo que estaba en línea, pero no está tan bonita como la impresa. Sin embargo, esta es la impresa, pues, pero ayuda a conocer cuando el archivo está, perdón, cuando el catálogo está en línea, cuando menos nos podemos dar cuenta de qué tipo de documentos puedo ir a buscar. Esto, que aquí me tapo yo sola, perdón. Es que yo, perdón. Es que tengo aquí, cuando uno comparte pantalla aparece una marquita. Ok, entre los fondos que hay que destacar está, por ejemplo, el de obras públicas, que abarca nada menos que de 1646 a 1823. Contiene solicitudes de licencias para construir, reedificar y reparar, informes, cartas, oficios, proyectos, diseños, planos, posturas, reconocimientos. O sea, imagínense la riqueza de este fondo. Cuando de restaurar se encuentra información sobre arquitectos muy reconocidos de la época. Igualmente, el Fondo de Temporalidades da cuenta de las juntas creadas con ese nombre a la expulsión de los jesuitas. Lo puse como ejemplo porque también en Puebla había muchas instituciones jesuitas y aquí podemos encontrar las relaciones de bienes muebles e inmuebles que pueden darnos una idea de cómo eran los inmuebles que se pretenden restaurar. Este es un ejemplo de un documento tomado del Archivo General del Palacio Nacional el 10 de agosto de 1929. Es una característica. El Fondo de Nacionalización y Desamortización de Bienes, aquellos que se dieron, ay Dios mío, que se dieron después de la Guerra de Reforma, cuando gracias a las leyes de reforma se separa la Iglesia del Estado y se nacionalizan los bienes del clero. Hay un archivo muy grande con todos esos bienes que contiene trámites, remates, terrenos, haciendas, etc. El Fondo de Bienes Nacionalizados contiene la información acerca de templos, conventos, iglesias, casas,
cuenta con listas de conventos y averiguaciones previas surgidas de la nacionalización de bienes. En esos casos, se procedía a levantar un croquis o plano, haciéndose constar el resultado de la visita con una alta pormenorización, con una alta acta pormenorizada ante testigos de asistencia. Contiene información abundante de todos los estados de la República. El fondo relativo a cédulas reales, por ejemplo, abarca de 1520 a 1820 y abarca todos los ámbitos de competencia de las autoridades novohispanas, como establecimiento de reales cajas, caminos, cárceles, casa de moneda, clero, etcétera, etcétera. Después tenemos un ejemplo de la documentación de bienes nacionalizados. Entonces, aquí podemos ver las características de algunos de los inmuebles. Como ya les dije, los fondos se pueden consultar en línea, pero no se descargan los documentos. Vamos a ver si se abre. No, no se abre. Ah, sí, ya es lo que quería. A ver si se abre rápido. Miren, aquí está. Dice servicios de acceso y uso, orientación, tal, 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 tal. Y entonces, catálogo de la biblioteca, trámites, consulta. Y entonces, aquí, consulta de patrimonio, consulta a distancia, aquí está la guía general de fondos. Y lo único que nos va a dar son estos. Documentación de instituciones coloniales. Lo abrimos y se va, por ejemplo, a abasto y panadería, por ponerles un ejemplo. A ver si se abre algo, déjame ver. Ahí está. Es lo que yo les decía de la guía que vimos hace ratito. Entonces, se abre la guía y uno puede leer aquí qué tipo de documentos se encuentran, pero no se despliegan los documentos. Existe también un fondo que está en el sitio de Memórica, que es un micrositio. Memórica es una instancia creada en este sexenio, donde se reúnen muchísimos documentos de todos los estados. El problema es que no se pueden descargar. El Archivo General de la Nación tiene su micrositio. Y entonces allí podemos ver una serie no sé, plano del Hospital de Mujeres, dice ahí. Plano de la Casa Hospital de Mujeres de la Ciudad de México. Entonces, se pueden ver los documentos, y se pueden ampliar, pero no descargar. Ahora, este inmueble existe muy modificado. Y yo creo que cuando se restauró en la octava, que es un archivo, las paró pero aquí se puede ver, pero no se pueden descargar. Entonces, es un ejemplo de lo que hay en este micrositio, pero no nos ayuda tanto como otros que vamos a ver después. Entonces, ya les dije aquí que existe un micrositio en la página de Memórica, que es el que les acabo de mostrar. Después encontramos por ejemplo, aquí en la ciudad, hay alguien me mandó algo en el chat. Estos fondos son a nivel municipal, estatal. No sé quién es Gabriela, pero Gabriela, si te refieres a los fondos del archivo histórico, perdón, del Archivo General de la Nación, es un archivo nacional. Entonces, se encuentran de todos los municipios y obviamente de todos los estados. El archivo del ayuntamiento. Aquí me refiero al ayuntamiento de la Ciudad de México, pero todos los estados deben de tener su fondo del ayuntamiento. O sea, el archivo histórico. Desafortunadísimamente, la mayor parte de los archivos no guardan documentación original, digamos, actual, como de los últimos 50 años. Muchos no están en línea, están a consulta. Están, me temo que perdidos en muchos casos. Y no sé qué se va a hacer con los monumentos construidos de los años 50 hacia acá y hacia el futuro, porque ignoro cómo se van a organizar los archivos del futuro, y sobre todo ahora que la mayor parte son archivos digitales. Pero el archivo del ayuntamiento tiene una cantidad aquí en la Ciudad de México, de fondos que ayudan mucho y que van de 1524 a 1928. O sea, 400 años de historia que están contenidos en el archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Hay, por ejemplo, este fondo denominado edificios ruinosos, que abarca de 1687 a 1917
en donde se consigna el estado de diferentes inmuebles, que a juicio de los vecinos amenazaban ruina. En este fondo se concentran los informes de los peritos que constataban la situación de estos edificios, tanto de carácter público como privado. Entonces, el fondo del ayuntamiento es riquísimo. Este es un ejemplo de la portada de actas de cabildo del ayuntamiento. Este es un libro. Existe asimismo el archivo de temporalidades, igual que en el Archivo General de la Nación. Se refiere a los bienes de los jesuitas. También está el ramo de testamentos, está el ramo de fincas urbanas y municipalidades, el ramo de obras públicas, y también en el archivo de la ciudad existe una planoteca. Como no sé si muchos de aquí trabajen o vivan en la Ciudad de México, por eso también quise poner este ejemplo, porque el archivo histórico de la ciudad da una cantidad de información vastísima que puede funcionar para cualquiera que requiera hacer una investigación sobre patrimonio aquí en la ciudad. La planoteca, yo dije, buena, es excelente, es una planoteca extraordinaria. Desafortunadamente hay muchos planos en muy mal estado, pero vale la pena consultarlo, porque ahí también te das cuenta de cómo eran, qué obras se hicieron. En muchas, muy pocos hay, digamos, en esa planoteca de un inmueble en particular, pero sí de calles, de manzanas, de predios, así en conjunto, que pueden ayudar muchísimo a la hora de emprender un proceso de restauración, porque nos ayuda a entender el entorno. El archivo de notarías, que aquí sí les mentiría si les digo que es nacional, porque yo lo he consultado, pero exclusivamente para cosas de la Ciudad de México, pero sería cosa de que consultaran en red si también hay, digamos, protocolos de escribanos que sean de otros estados. Pero esto es fantástico porque dan fe de los contratos de arquitectos, escrituras de ventas, alquileres, traspasos, testamentos, y proporcionan datos incluso de los materiales utilizados, de las características de las obras, y ya hay planos de las mismas. Entonces, todo eso nos da una facilidad inmensa para entender cómo era determinada obra, cómo trabajaba un arquitecto. Inclusive, por ejemplo, allí se han encontrado en el archivo de notarías cantidad de información sobre los retablos de los templos, porque están los contratos que se hacían con los arquitectos que los diseñaban y con los trabajadores que hacían la talla. Entonces, es una información vastísima que podemos encontrar en el archivo de notarías y que nos sirve mucho para un proceso de restauración. Este es un ejemplo de un testamento del siglo XVIII y existen otros archivos. Como yo ya les dije, los históricos de archivos de estados y municipios, el archivo del INBA, el archivo del INA, los archivos privados de familias o instituciones, los parroquiales. También destaca el tema de los mormones, que tienen información genealógica porque hicieron una investigación, bueno, más bien dicho, una recopilación de datos de todas las, bueno, yo diría que de todas o de casi todas las actas de bautismo de las parroquias del país y encontramos una cantidad de información sobre los personajes que, aunque parezca increíble a la hora de hablar de patrimonio, ¿para qué nos sirven? Muchas veces nos sirven para entender quiénes fueron los dueños de un inmueble, de una hacienda, o quién compró un convento, quiénes eran, quién lo tendrá ahora, quiénes fueron sus descendientes, etcétera, etcétera. Gran parte de los documentos permanecen inéditos y en ocasiones no tienen guías de consulta, por lo que resulta indispensable adentrarse en ello contando con la ayuda del personal especialista. También la hemerografía, es decir, los periódicos, pueden ser una fuente de consulta importante. Eso sí, por ejemplo, la Hemeroteca Nacional, que tiene periódicos de todo el país, está en línea y se encuentra así como Hemeroteca Nacional y tiene periódicos disponibles en red que se pueden descargar hasta hace 100 años, hasta 1923. Lo demás, que también está escaneado, no se puede descargar, hay que ir
hay que ir a la hemeroteca y allí te dan la copia. Pero por línea puedes avanzar muchísimo porque se pueden descargar muchas cosas y eso te ayuda. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos algunas fotografías de las obras del desagüe del Valle de México. El día que se inauguró una parte importante, ya que hasta vemos la comida de festejo de la inauguración de las obras del desagüe. Entonces, es una maravilla, porque te da la crónica y además te enseña las imágenes. Después aquí, por ejemplo, existen álbumes que dan cuenta específica de determinadas construcciones. Por ejemplo, esta construcción desafortunadamente ya no existe, que fue el manicomio de la Castañeda, que fue, como ustedes pueden ver, una obra espléndida, pero digamos, si lo quisiéramos reconstruir, se podría, gracias a las imágenes que están en esta obra, que se llama Crónica Oficial de las Fiestas del Centenario. Entonces, vemos los edificios, vemos inclusive su iluminación, vemos, cosa que las crónicas también cuentan, que tenía unas vías del tren porque tenía un trenecito interno en el cual se transportaban los médicos. Y decía muy simpático en la crónica de inauguración que ese tren era exclusivo para los médicos, no para los enfermos, porque era conveniente que los enfermos, es decir, los loquitos, caminaran. Aquí está el plano completo y eso nos serviría mucho si quisiéramos restaurar. Pero esto lo encontramos, lo encontramos en un libro específico que habla de las fiestas del centenario. Si no supiéramos que la Castañeda se inauguró el 1 de septiembre de 1910, no sabríamos en dónde buscar. O si no supiéramos que se inauguró con motivo de las fiestas del centenario, a lo mejor no sabríamos a dónde dirigir nuestras búsquedas. En cambio, si comenzamos con una búsqueda general para entender el inmueble, podemos saber por dónde ir dirigiendo nuestras búsquedas. Después, también hay otra serie de elementos que nos pueden ayudar, como las tarjetas postales. Las tarjetas postales son indispensables y hay grandes colecciones, sobre todo gente que de veras se ha dedicado al coleccionismo de tarjetas postales, y podemos encontrar todas estas fotografías que nos ayudarían a entender si es que alguna de estas casas siguiera en pie. Desafortunadamente ninguna. De aquí, lo único que sigue en pie es el castillo de Chapultepec, que se ve al fondo, y el monumento a Cuauhtémoc que tenemos. Por ejemplo, también hay archivos privados, como este, que son imágenes que provienen del archivo Macadam, que se especializaba en pavimentación en la década de 1930, en cemento. Entonces, aquí vemos esta restauración, por ejemplo, del edificio de la Secretaría de Educación. Aquí también, y aquí vemos cuando estaban trasladando una escultura que estaba del lado de Palacio Nacional. Aquí vemos Palacio, y se trasladó al otro lado de la plaza, o sea, al otro lado de la catedral. Pero estas fotografías ayudan mucho también. Sin embargo, me da pena decirles que el Archivo de la Nación, no, General de la Nación aquí en México, no presenta documentos. Hay unas instituciones extranjeras, principalmente norteamericanas, que sí tienen archivos digitales que se pueden descargar. Puse como ejemplo esta de Puebla. Ya les voy a poner aquí algunos ejemplos de Puebla que pueden descargarse en archivos digitales. Entonces, tenemos que es la Universidad Metodista. Entonces, si yo le doy aquí, me encuentro con esta, que no sé qué se abra, es esta. Y aquí, buscando aquí, es como yo le di, y entonces encontramos esta. Por ponerles un ejemplo, yo solamente puse la palabra Puebla, no me fui a hacer una búsqueda precisa. Entonces, aquí está esta imagen que se puede descargar sin problemas. Y aquí miren, espérenme, aquí está la flechita, aquí se puede descargar, no hay problema. Y si no la quieren descargar y solo la quieren ampliar, aquí la vemos y le podemos hasta jugar con ella. Y aquí, ustedes los que viven en Puebla, conocen más,
sabremos qué calle. Pero fíjense, si estuviéramos restaurando este inmueble, aquí lo podemos ver con lujo de detalle. Miren, aquí podemos ver cómo eran las columnas, cómo eran las ventanas, si tenía balcón, si no tenía, igual que este, podemos ver el nicho, podemos ver detalles de la ornamentación de este lado, podemos ver que había la palería y solamente se llama Puebla Abuelo de Pájaro, o sea, tomada desde la torre de algún edificio, de alguna iglesia. Y aquí podemos ver otro templo, que seguro es un convento de monjas, por su doble portada, su cúpula, sus torres, etcétera. Y bueno, esta es otra torre de otro edificio. Este es de este. Y nos podemos dar cuenta de una serie de elementos que había y cómo estaba construido y hacia dónde me llevaba. Y este templo que ya tiene la torre mocha y el edificio es perdón, el edificio no, la foto es del año 1897 y aquí podemos ver todo el detalle de la fotografía, de qué año fue, de dónde viene, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos ayuda mucho, pero recuerden que hay que bajar los datos. Déjenme, ay Dios mío, es que si no les cierro. Ahí está, hay que bajar los datos, como lo puse aquí, porque aquí en esta foto, nosotros a la hora de buscar, aquí ya vemos los datos y podemos entender de qué se trata y la podemos citar, que eso también es muy importante. Otro ejemplo del mismo archivo es esta, la foto del Hotel de las Diligencias en Puebla, que por cierto, ya luego ustedes me dirán si existe o no, pero en otros archivos también me encontré fotos del Hotel de Diligencias. Se nota que era muy socorrido. Aquí podemos darnos cuenta también de la ornamentación, del tipo columnas, de cómo estos arcos estaban cerrados con ventanas, y bueno, hasta del tipo de macetas, las sillas, cómo estaba arreglado, y por supuesto, el gatito de la casa y las señoras en el hotel. Entonces, todo esto nos ayuda a ir entendiendo y a ir conociendo los espacios que queremos buscar. Entonces, aquí, después de esto, encontramos ya también los datos de la ficha. Esta fotografía es de 1904 y el autor es Charles White, se le conoce. Esta es otra calle y este es del mismo archivo que venimos viendo, pero esta me gustó mucho porque están restaurando, o no sé, aquí corrigiendo un edificio que miren, aquí vemos que no sé si lo están aboliendo o restaurando, un edificio que está aquí. Yo desconozco la calle, pero aquí se alcanza a ver que dice calle de Mercaderes, primera calle. Ahora, desde que le pusieron, bueno, desde tiempos de Don Porfirio, que tiene nombre de números. Entonces, ya no sé yo cuál es los mercaderes, pero esto ustedes sí han de saber, y sobre todo estás haciendo una investigación, pues te queda claro qué calle es esta. Podemos entender y conocer, además, por supuesto, la vida cotidiana. La gente quieta para la foto. Bueno, no, estos iban caminando. Los demás sí están muy quietos. Incluso yo diría que hasta posando para la fotografía de este señor que nos permite conocer muchos inmuebles a detalle, que esa es la maravilla de estos archivos gringos, que no sucede lo mismo aquí, lo cual es una pena, porque con lo que hay en el Archivo General de la Nación, aunque fuera una muestra pequeñita, nos ayudaría mucho. Entonces, acá podemos ir encontrando más imágenes o más muestras, ¿no? Esto se llama solamente esta. Ahora, pasamos a otra biblioteca, que es la Biblioteca del Congreso, también en Estados Unidos. ¿Qué es esta? Esta es la Biblioteca del Congreso, y aquí está el buscador. En esta página yo lo único que hice fue poner Puebla. Y las imágenes que les pongo son simplemente un ejemplo. No quiere decir que sea lo único que hay muchísimo. Yo les puse esta imagen aquí porque me encantó, simplemente porque es una imagen de Cholula, pero vean ahora que se amplía la belleza y los detalles que te pueden dar, aunque a lo mejor
no es tan fiel, sí podemos conocer de cómo estaba conformada Cholula. Déjenme ver si dice en qué año aquí. Sí, dice que de 1578 a 1586. Entonces, aquí está la cita, la fecha en el 1581. Entonces, nos estamos topando con una imagen de un lugar del siglo XVI, y entonces nos damos cuenta cómo estaba conformado un espacio geográfico en el que a lo mejor estamos trabajando. Y entonces, acá viene la ficha que dice tal cual, que este mapa en el actual estado de Puebla pertenece a la colección de relaciones geográficas de la colección latinoamericana Benson de la Universidad de Texas en Austin. Las relaciones geográficas que datan de entre 1578 y 1586 son respuestas a un cuestionario iniciado por la corona española en 1577, solicitando información sobre los territorios controlados por españoles en América. Entonces, esto es muy importante porque nos da una idea muy clara de lo que esto funcionaba o de cómo funcionaba bueno, más bien dicho, cómo funcionaba la corona española, que quería conocer sobre sus dominios, y estamos hablando del siglo XVI, y quería saber qué tenía y cómo era. A mí me impresiona, porque piensen en este ir y venir de correspondencia, de historias, desde allá, que pedían los datos, que llegaban aquí, que se levantaban los cuestionarios, que se regresaban, que volvían a preguntar. Pero, fíjense, de estas, hay según pude leer, se encuentran datos sobre muchas de las ciudades del país. De las 167 respuestas que se sabe que existen, 43 se encuentran en la colección Benson latinoamericana. Los demás se conservan en el Archivo General de Indias, Sevilla, y en la Real Academia de la Historia de Madrid. Entonces, bueno, podemos encontrar alguna información muy valiosa en este ejemplo. Las bibliotecas digitales. En México, la biblioteca de la UNAM, que es la Biblioteca Nacional, bueno, no, perdón, me equivoqué. La Biblioteca Nacional está en comodato, digamos, dentro de la Universidad Nacional. Es nacional. La UNAM tiene su propia biblioteca, que es la central, pero esta es la Biblioteca Nacional y tiene una forma de consulta que puede ser una búsqueda básica o una búsqueda grande. Se tiene que buscar en biblioteca digital si queremos encontrar documentos digitalizados, porque de lo contrario, lo que te encuentras son fichas, pero no documentos, o sea, no los libros. Entonces, por ejemplo, yo de ahí puse Puebla otra vez y me encontré con esta maravillosa imagen que está aquí. Déjenme ver, aquí está. Lámina 1, Zacatecas, hasta que llego a Puebla. Y en Puebla me doy este lujo porque es realmente una imagen muy bella, hecha en la década de los años 40, pero que, si bien no es tan fantástico la forma de manejarse el archivo como en la biblioteca que ya vimos. Miren, aquí hasta cuesta un poquito de trabajo moverlo. Bueno, aquí vemos, esta vista de Puebla es una litografía, pero nos ayuda también a entender el paisaje, el panorama. E insisto, algo de la vida cotidiana que había en ese momento, ¿no? Entonces, todo esto, es de la década de 1840 y ayuda también para entender este proceso. Aquí en esto podemos buscar muchas más cosas que puedan ayudarnos en lo que estamos buscando. También existe, aquí esta es la descripción de lo que les digo, que son de 1840, basado en las pinturas de Daniel Thomas Edwards, que realizara durante su viaje a México. Lo interesante es que de este álbum solo se editaron 200 ejemplares. Entonces, encontrar un original de esta forma digital, que además se puede bajar, pues es una maravilla, porque nos permite entender y conocer algo que en realidad hay muy pocos en original. También en la Biblioteca de México, la Biblioteca México, que está aquí en la Ciudadela, tiene
libros de todo el país, bueno, y también del extranjero, y se pueden descargar en su mayor parte. Me encontré que es la fundación del convento de las Carmelitas Descalzas de Puebla. Aquí está la Biblioteca Virtual de México. Y encontramos México en libros, archivos, obras especiales, galerías y exposiciones. Y acá, si yo me voy a que le puse como ejemplo, Puebla, me encuentro, ahora que se abra, con de las Carmelitas, porque se descarga completito. Entonces, yo lo bajé para tenerlo de curiosidad, por si algún día necesito algo. Pero aquí, con la fundación del convento de las Carmelitas, nada más que se abra ahora, ahí está. Entonces, son 602 páginas que están escaneadas a esta calidad. O sea, se ve perfecto y se puede descargar. Entonces, convento de descalzas carmelitas de la Puebla de los Ángeles. Entonces, eso queda clarísimo, que aquí nosotros podemos encontrar cómo era ese convento, cuándo se inaugura, que esa es una ventaja enorme para entender las características de un espacio que queremos restaurar. También, como última, está en la biblioteca de Milwaukee. Esta biblioteca es inmensa, tiene de todos los países del mundo y de todas las ciudades. Si yo le puse Puebla, me apareció, entre otras muchas cosas, esta foto que me encantó porque, digo, es San Martín Texmeluc, pero lo que me gustó mucho es la imagen, la composición, las niñas, y está tan bien hecha, tan bien tomada, tan nítida, que hasta podemos ver la marca Goodrich, que a lo mejor llevaban papel encerado o algo así, estas niñas en su mano, y aquí venían, y aquí se vendían llantas Firestone, y aquí está quién era el Señor. Vemos los coches, vemos las casas, vemos que ya había luz, vemos el transporte, que este señor yo creo que le estaba dando vuelta al crank de su camión. Vemos cómo era la distribución de gasolina. Podemos entender cómo, cómo estaba la casa, cómo eran las ventanas, qué anuncios tenía. Todo esto buscando en una colección gringa. Eso quiere decir que si nosotros seguimos explorando colecciones mexicanas, nos vamos a dar cuenta de que hay mucho más de lo que yo les puse aquí como ejemplo, pero que resulta sumamente importante a la hora de realizar una restauración de patrimonio. Resulta conveniente comenzar por revisar las fuentes impresas, que era lo que yo les decía al principio, porque proporcionan un panorama general y en muchas ocasiones citan fuentes documentales, lo cual facilita su búsqueda. No se confíen mucho de muchísima gente que solo dice, pero no cita, es decir, no dice de dónde sacó esa información. Nadie tiene el conocimiento infuso, o sea que lo más probable es que si alguien no cita una fuente, está inventando, corren ese riesgo. Ustedes no se vayan con esa finta. Si consultan un documento, si consultan un libro, perdón, chequen que tenga una fuente de información. ¿A dónde me remite? Y sobre esa que te remite, empezar a buscar por allí. Por eso facilita la búsqueda. Vale la pena, como ya les dije, explorar las guías generales de los archivos. Muchas, como ya vimos, están disponibles en Internet. Es necesario que la documentación se consigne en forma ordenada y se lleve un registro preciso de las obras ya consultadas de los archivos revisados. Es decir, tener un fichero, tener una carpeta, tener un archivo digital, donde ya quede claro que ya revisé y que no, porque si no, se lleva un orden, se corre el riesgo de hacer una investigación hasta el infinito y que nunca podamos tener claridad de que ya que revisé y cómo se revisó. Pero que se traba esta cosa. Ay, perdón, me salí sin querer. ¿O qué hice? ¿Quién sabe qué hice? No, yo ya voy aquí. Esperen. Es que quién sabe qué hice. Ok. Entonces, el orden, y de aquí está, el dominio de la documentación histórica de la obra a restaurar no es un lujo, sino una necesidad para quien encare responsablemente la preservación del patrimonio cultural.
En realidad, eso es lo que yo les quiero dejar claro. Es una necesidad para quien quiere restaurar realmente con responsabilidad y no nada más darle colorcito o hacer lo que se les antoje. El patrimonio no es un juguete, no es una casita nueva, ni una casita de muñecas. Es un documento también en piedra, es una herencia, es lo que hemos recibido del pasado y su restauración es algo muy serio. Entonces, no nos podemos dar el lujo, como seguro hemos visto después del sismo, de muchas restauraciones muy mal hechas. No nos podemos dar ese. Y yo conozco a muchas de las empresas restauradoras, muchas, y sé que quien investiga, entre comillas, son los propios arquitectos. Entonces, buscan lo que se les da la gana, se investigan como se les antoja, porque no tienen una metodología de investigación histórica. Entonces, sí es importante que la investigación histórica se haga con rigor. Antes de empezar, y durante todo el proceso, para que los elementos que se descubran ya no sean tomados como base y pase lo del recinto parlamentario que les mostré, que resulta que a pesar de haber documentación precisa que nos dice en qué año se hizo y se inauguró en 1829, hayan puesto esa placa que dice que se inauguró y que se utilizó desde 1845. ¿Por qué? Porque se encontraba en un muro tallada esa fecha. Eso es un error terrible, una falta de responsabilidad también terrible. Entonces, hay que cuidar. El patrimonio, les digo, no es un juguete, es una herencia que nosotros hemos recibido del pasado. Tenemos la responsabilidad de transmitir a futuras generaciones. En tal virtud, la investigación histórica es la fuente fundamental a la hora de empezar una restauración. Entonces, pues, esto es lo que yo les tenía preparado y quedo atenta si tienen algún comentario. No hay comentarios, no hay nadie atrás. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas tardes. Perdón, rápido, yo tengo una duda. Nos mostró, pues sí, ejemplos de, pues efectivamente que no se dio una investigación correspondiente para la restauración de estos lugares. Yo quería preguntar si tiene, no sé, o le llega a algún recuerdo de algún ejemplo donde sí se hizo una correcta investigación y que sí hubo una correcta restauración. Acuérdate que les enseñé unas fotografías, quién sabe si estabas allí, de un edificio en la colonia Juárez, que es que se hizo la investigación a partir de imágenes de de fotografías antiguas, que sí me estoy regresando para que lo veas, que fue lo que se pudo encontrar. Es decir, una documentación, a lo mejor parcial, pero que sí sirvió para poder localizar, estoy regresando todo, para el poder localizar, más o menos entender cómo era el edificio que estaba destruido. O sea, el edificio ya estaba así, en estas Ok, condiciones. sí, sí. Gracias a las fotografías antiguas que se localizaron, este plano, esta otra, fue posible restaurar de ese estado lamentable que estaba cuando se empezó la restauración, a dejarlo con más o menos, mira cómo estaba, era una ruina, y para poder dejarlo en buenas condiciones, pues fue necesario ver todas estas imágenes. Ya una vez restaurado, quedó así, y realmente la obra quedó bastante, bueno, fue respetada su imagen original y el arquitecto fue muy respetuoso a la hora de hacer su trabajo. Ok, ya, perfecto. Sí, sí recuerdo las imágenes. Ok, Perdón, una segunda pregunta. sí, Eh, Después de, ahora sí que hacer la restauración y todo esta recopilación de planos, del método que se ocupó, los materiales, etcétera, ¿hay algún lugar en el cual se ponga toda esta restauración o el proceso que tuvo el edificio, el inmueble? fíjate que eso no lo sé, pero creo que desafortunadamente no. Debe de haber una memoria de obra, por supuesto, eso sí. Eh, en la, por ejemplo, en este caso, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, pero no sé si tiene todos los elementos que tú me preguntas, porque Ok. la restauración fue avalada por Bellas Artes.
tiene que dar autorización Bellas Artes. Bellas Artes puede clausurarte la obra si estás haciendo algo sin el permiso correspondiente. Entonces, yo me acuerdo, te digo que yo estuve, digamos, trabajando en eso. Esto, que llegó la gente de Bellas Artes, vio la ruina en la que estaba, después te hicieron varias juntas para ver cuál era el proceso que se iba a seguir, cómo se iba a trabajar, etcétera, etcétera. Y aquí hay que considerar que el dueño de esa ruina tuvo todo el interés en restaurar, porque también hay casos en que el dueño no tiene ningún interés y simplemente deja que se caiga o promueve la demolición. Entonces, aquí hubo un gran interés y entonces pues le invirtió lo que se requirió para poderlo restaurar y ahora son departamentos como lo eran desde su origen. Ok, muchísimas gracias. Me encantó su conferencia. Qué linda, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Hola, buenas tardes. Noches, Sí, ya soy la arquitecta Fernández. Yo estoy aquí en el municipio de Puebla, pero sí he visto, ahorita estoy llevando los trámites de lo que es una casona. Pero lo que he visto es que falta compartir mucha información. Por ejemplo, aquí para hacer una restauración de una casona, primero está la gerencia del centro histórico, ella hace la revisión y del visto bueno del proyecto que se vaya a ejecutar, en vez a las normativas que están en Puebla, que aquí en Puebla es el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y aparte están está el programa y están como que hay otras normativas, por ejemplo, exclusiva para gente histórico, como lo dividen en A, B, C, en varias secciones, y después se va a Lina, pero nunca comparten la información si hay, como ahorita compartió, le agradezco mucho todas las links que nos compartió para búsqueda, no desconocemos si hay una planimetría de todo lo que es casonas, a lo mejor de templos sí, pero de casonas de Puebla desconocemos si hay una planimetría, y si hubiera una planimetría, un histórico que dijera, mira, esta casona, su origen era estos eran sus espacios, porque se hacen los levantamientos físicos en base a lo que existe, en lo que vemos, claro, pero no sabemos claro. cuáles son sus anteriores. Yo creo que precisamente por Entonces, eso es importante, perdóname que te interrumpa, hacer esta búsqueda previa. O sea, si a lo mejor tú dices no hay, sí hay, probablemente si buscamos en el Archivo General de la Nación, si buscamos en el Archivo de Notarías, o sea, por los dueños, por los arquitectos. Por eso decía yo que a veces el de genealogía sirve, porque nos facilita entender quiénes eran los dueños. Y a lo mejor por ahí podemos encontrar cuándo se construyó, quién lo construyó y cómo. Podemos encontrar hasta los planos originales. Sí es una cosa a veces muy complicada, pero de que existe, existe. Y en el archivo de la ciudad de Puebla también debe de haber mucha información al respecto. ajá, pero a mí lo que me sorprende es que instituciones como los municipios y el INAH, o sea, deberían tener, si tuvieran esa información a la mano y compartirla, estaría genial. Exacto, exacto. Lina tiene una página que se llama, ay Dios mío, déjame ver si te la encuentro, cómo se llama, porque sí tiene una página que, déjame ver, Mediateca Ina, y en esta encuentras muchas cosas. Ok. Mediateca, ahí está, ya la había encontrado y se cerró. Mediateca, ahí está, Ina. Es lenta la máquina, digo, la página, se tarda mucho, pues, o sea, no solo se tarda, sino que a veces no puedes entrar, pero pero sí tiene muchas cosas, colecciones, explorar fotografías, tesis, tiene muchas cosas, tiene libros, folletos, sí, lo que pasa es que como cada página se tarda en abrir, a veces te desesperas horriblemente, por eso no se las puse de ejemplo, pero solo lo mencioné por ahí, que existía el archivo del INE. Se llama así, Mediateca INA, y puedes encontrar muchas Ok. más cosas de las que te imaginas, pero es cosa de tener paciencia. Pero yo te puedo garantizar que de ahí de Puebla hay muchísimas cosas y tendrías que empezar por buscar quién, ¿sabes? A mí, por ejemplo, los relatos de los viajeros a veces me han ayudado mucho, porque un viajero que recorrió determinada ciudad, como en este caso que les puse del recinto parlamentario, la marquesa Calderón de la Barca, que es una extraordinaria cronista que vino a México en 1940,
describe, estuve en tal lugar y era así. Entonces, habrá lugares que a lo mejor los viajeros nos puedan ayudar, a lo mejor alguna obra. También existen, y yo creo que de Puebla debe de haber, las famosas guías de forasteros. Las guías de forasteros te dicen que había, cómo era la ciudad, dónde estaba cada cosa. Entonces, eso puede ayudar. Y hay que empezar por Ajá. obras generales para ir entendiendo, irnos yendo después a los archivos, porque hay que tener paciencia para buscar. Sí, pero aquí en esta mediateca de Lina puedes encontrar bastante. Aquí. Muchas gracias. De nada. Y se nos puede concentrar así de todos los links que usted tiene a la mano y está ahí Yo súper. les puedo mandar ahorita mismo, si quieren aquí, déjenme ver si se puede compartir. Lo que pasa es que estaba un poco pesada y la cerré, la presentación, pero, aquí está. Déjame ver cuánto pesa y entonces se las comparto ahorita, si se puede, en este mismo. Sí, 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 las capturas de pantalla de Pesa los 104 megas, pasará, porque se los puedo compartir en el chat. creo que nos las comparte este doctor Martin, ¿verdad? Pero él creo que ni está oyendo, pero te los tendría que pasar a un correo. O déjame ver si aquí, espérame tantito. Déjame, dejo de compartir y veo si se los puedo poner en el chat aquí. A ver si puedo, déjenme ver. Archivo, aquí, a ver. Esperen un segundito, a ver si se puede. ¿Nos Conferencia. puede compartir el correo de usted? Sí, cómo no. El mío aquí se los pongo ahorita. Espérame. Muchas Nomás déjame ver si primero puedo compartir esta. Espérame, ahorita se los pongo. Ahí va. Parece que sí pasó. Ahí va pasando al chat de aquí. O sea que los que están despiertos y están allí, lo pueden bajar. Porque te digo que como no se ve. Es que yo tengo, por ejemplo, tengo la computadora, pero no puedo, no tengo micrófono ni cámara. Entonces ahorita me conecté con el teléfono. Ahí sí que lata, ¿verdad? Ahí está. Ya está Sí, pasando. Ya está pasando, ya está pasando. Ya pasó. Entonces, ya aquí va mi correo. ya pasó. Sí. Bueno, muchas gracias, doctora, por su exposición, excelente. Y gracias porque ahorita me dio más tips para poder hacer la investigación. Ah, sí, y yo ahorita te pongo aquí la dirección de la Mediateca INA, que ya la tengo aquí abierta, aquí está, y aquí la pongo. A ver, si ya se abre, si quiere abrirse. Déjame ver, ahorita te digo si se abre o no, porque te digo que es súper lento. Es una página que de veras tienes que tomarte antes un pasiflorine para aguantar, porque es muy tardada, pero la verdad es que sí da muchas cosas, sobre todo de fotos, es de lo que yo más he consultado y algunos libros, bueno, hasta planos he visto. Sí, luego, por ejemplo, la propietaria que compró esa casona, no es de que no es aquí ni de Puebla, es de Tamaulipas, la propietaria. Ah, ok. Y la compró y sí le interesa saber que se van a No, bueno, restaurar. pero es que esa es la cosa. Hay que empezar desde antes porque si, a investigar. Ujú. Si no has empezado, bueno, pues a darle, porque allí está ya la dirección de la mediateca Ina, para que la bajen y bajen la presentación, porque si no, se borra cuando cerremos esto. Entonces, si tuvieran alguna otra pregunta que hacer, con todo gusto. Muchas gracias. No, hombre, ¿Alguien más tiene una pregunta? al contrario. Sí. Ah, ok, pues es que los demás no han de estar, pero no importa. Entonces, quienes puedan o quieran, bajen esto porque se borra cuando nos salimos. Entonces, no sé, doctor, si les da unos minutitos para que lo puedan bajar. Ah, claro que sí. Yo lo estoy bajando también, ¿eh? Vale, Está ahorita en ok, proceso. entonces nos esperamos a que usted lo baje y ya si tienen algún problema los demás, pues ya se lo piden directo a usted. ¿Sí? Ya bajó. ¿Ya bajó? Bueno, Ya. ok. Bueno, pues muchísimas gracias y muy amables. No, muchas gracias, doctora, y felicitarla por tan excelente ponencia. A sus órdenes. Yo quedé encantado, ¿no? O sea, poder entrar y ver esas imágenes es Sí, verdaderamente. estas bibliotecas, estos archivos de ejemplos muy burdos, porque solo puse la palabra Puebla, pero se pueden hacer búsquedas muy precisas y poner, no sé, Casa del Alfeñique o Casa de los Muñecos, se Ajá. pueden encontrar cosas fantásticas. Entonces, probablemente poniendo el nombre de la calle, etcétera, etcétera. Ustedes vean cómo le pueden hacer, pero pueden encontrar muchas más cosas de las que se imaginan explorando Explorando. archivos y bibliotecas.
Sí estaba yo ahorita viendo, por ejemplo, dice Calle de los Mercaderes, ¿no? Hay un libro que se llama Las calles de Puebla. Ahí puede uno checar Sí, y cuál es la calle actual, ¿no? exacto. ¿Cuál es la calle actual? Y entonces ver a qué, cuáles sobreviven, cuáles no, Exacto. y qué podemos hacer. No sé qué me dijo aquí alguien, Hugo, piensa que alguien se equivocó. Que nos estás mandando a todos, Gabriela. Creo que ese es un mensaje para alguien Ajá, en especial. sí, de Hugo Lynch, del libro de Hugo Lynch, Ah, ok, ese se llama el libro de las calles de Puebla. Las Ah, ok. calles de Puebla. Ajá, Entonces, en ese tipo de cosas ya podemos ver, si aquí dice calle Los Mercaderes, se refiere a tal, entonces este edificio es tal, y este sobrevive, el otro ya no, etcétera. Eso ayuda mucho. sí, mucho. Entonces, sí, las fotos son muy buenas, los archivos son mejores, pero hay que empezar a revisar, porque si no lo hacemos, caemos solo en especulaciones y hacemos esto a gusto del dueño, pero no siendo rigurosos en una búsqueda histórica, que a veces, lo tengo que decir, ni siquiera el INE exige, ni siquiera el INE exige. O sea, esa investigación previa me consta, porque yo estuve en la Secretaría de Cultura hasta 2021 como directora de patrimonio. Yo misma me quejaba de los procesos de restauración de los arquitectos y me daba cuenta que el INA no se los había pedido. Entonces, cuidado, hay que hacerlo, porque o se iban con unas investigaciones hechas por ellos mismos, que eran muy malas, no tenían el antecedente real. Entonces, hay que buscar con ganas realmente de saber qué es lo que había en ese edificio, cómo era, cómo estaba, etcétera, etcétera. ¿Quién lo construyó? ¿Cuándo? ¿Para qué? Exactamente. Hacer una restauración con la que realmente nos sintamos satisfechos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no hay rigor metodológico, por un lado, ese es un problema. Y el otro problema, yo acabo de tener un examen de doctorado y hablaban sobre Xochimilco, que es una población cerca de Atlisco, Sí, muy afectada sí la por el... conozco. Sí, entonces era el tema arquitectura vernácula y de repente aparece una pared de adobe con dos columnas de concreto y en medio el adobe, ¿no? Entonces decía uno, bueno, es que fue el arquitecto el que está haciendo estas cosas. Y dice otro arquitecto, no, es el dueño que le indicó que lo hiciera. Es que vienen esos problemas después los Este dueños. problema, Ujú. O hay dueños que sí participan dentro de la por eso, restauración y hay otros que no. exacto, por eso yo comentaba, exacto, yo comentaba ahorita que en esa restauración de esa casona que les enseñé, Ajá, sí, que está en esquina, se contó con todo el apoyo y la buena voluntad del dueño, el dueño, sí, claro. que quiso restaurarlo, sí quería sacarle provecho, por supuesto, y se tuvo que modificar mucho el interior, porque como ustedes vieron en las fotos, ya prácticamente no había nada. Entonces era muy difícil regresarle el interior como estaba en los planos. Pero el exterior se respetó en todo, hasta más rico que tenía en la esquina y mandarlo a hacer una casa francesa. Entonces, de que quiso se pudo. Y entonces, como la facilidad porque el dueño lo aprobó. El dueño estaba de acuerdo, invirtió en la restauración de ese tamaño. Claro. Ujú. ¿Alguien Pero pues más? yo digo que hay que convencer a los dueños. Si el dueño tiene en su poder una joya, ya sea de arquitectura vernácula o de arquitectura histórica o artística, hay que señalarle al dueño la importancia de ser dueño del Esta joya. patrimonio de la nación, Ajá, de un bien patrimonial, que no es lo mismo que ser dueño de un un- departamento en el piso 40. Esto es un exactamente. bien patrimonio de la nación. Y yo creo que parte de nuestro trabajo, en este caso yo lo digo como historiadora, es sensibilizar al dueño, decirle la importancia del patrimonio, que significa una herencia y que la hemos recibido y la tenemos que transmitir, que eso es lo importante. Pues sí, eso es lo que hay que hacer. Exacto, Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? No, pues parece que no. parece que ya se fueron. Es cierto. Exacto es lo que yo digo. Bueno, doctora, muchas gracias por su ponencia, excelente ponencia. Le agradezco mucho su participación y esperemos contar con otras de sus ponencias en posteriores conferencias que tengamos. Con mucho gusto, muchas gracias. Y le haré llegar el Hasta luego. reconocimiento a través de Lucho. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Muchísimas gracias. No, gracias a usted.
Sí, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes, muchas gracias. Gracias.